Siempre es un privilegio y motivo de gran satisfacción poder compartir una vez más, aunque sea de tarde en tarde, la palabra de Dios y el Evangelio. Pasado mañana es el Día del Padre, aquí en España y en muchos sitios, tanto de Europa como del mundo. Y queridos hermanos y amigos, el tema de hoy va a ser precisamente quién es el Padre de los creyentes. Hemos cantado en la última estrofa del primer cántico: por mi fe en el Salvador, mi Padre es Dios. Hoy nos congregamos en la presencia del Señor y deberíamos reflexionar sobre este aspecto fundamental de nuestra fe. El hecho de que Dios es el Padre de todos los creyentes lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en varias partes de la Biblia. Hay numerosas referencias que nos revelan la paternidad divina. En Romanos, por ejemplo, 8, 14 y 15, el apóstol escribe que el espíritu de filiación está activo en el creyente. Abba Padre, dice. Concretamente dice así los versículos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hoy queremos ver esta profundidad de la verdad espiritual que lleva consigo, viendo cómo la paternidad de Dios establece con nosotros una marca en cada situación de nuestras vidas. Es un tema, la paternidad de Dios, que merece nuestra atención y la reflexión continua de pensar cada día que nuestro Padre Celestial es Dios por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Por lo tanto, invito a cada uno de vosotros a abrir vuestros corazones, a abrir vuestras almas, a abrir vuestro entendimiento de esta verdad transformadora. Y quiero que, si queréis acompañarme, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 15, los versículos del 11 al 22. Es parcialmente la parábola del hijo pródigo. Se le llama normalmente la palabra del hijo pródigo, pero yo la llamaría la parábola del Padre bueno. Y es lo que vamos a tratar. Lucas 15, versículos del 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. También dijo un hombre, dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él, el hijo, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de Dios. Vamos a poner la predicación en manos de nuestro Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque tenemos un sitio donde podemos congregarnos, la Iglesia de la Arenal. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender la predicación de este día, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que anide en nuestro corazón la enseñanza que tú tienes preparada para hoy. Bendice el culto de Ibiza, Señor. Bendice a los líderes de la Iglesia de Ibiza y a los líderes de aquí. Y bendice, te pedimos bendición para cada una de las personas aquí representadas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto ha sido llamado la historia más breve y hermosa del mundo. Y es probable que así sea, porque el comienzo es sencillo, el texto es comprensible. Desde siempre se le ha conocido como la palabra del Hijo Pródigo. Como he dicho anteriormente, creo que el título más apropiado es ponerle la del Padre Bueno, o el amor paterno, que es lo que demuestra el Padre al Hijo Pródigo. Todo Lucas, todo el capítulo 15 de Lucas, es la respuesta a la acusación de los fariseos que nuestro Señor Jesús se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Dice el versículo 1 del capítulo 15 que todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para escucharle. Y Jesús les hacía un sitio en su mesa y les animaba a quedarse a comer con él. Pero en realidad lo que nos quiere decir el capítulo de Lucas es hablarnos del amor de Dios. Y esta parábola lo dice y lo vemos claramente. Dios hecho hombre se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Vino a los pueblos y a los barrios de nuestro mundo para encontrar a todos los hijos que se habían perdido. Y mi primer objetivo con esta predicación esta mañana, al predicar sobre esta parábola, es que veamos a nuestro Señor Jesús tal como Él es. Que lo conozcamos, que sepamos qué clase de persona es, que sepamos cuál es la persona en la que tú has puesto tu fe, en la que dices que confías y le amas. Y quisiera que hoy saliéramos por esa puerta empapados de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra alma se quede impregnada de nuestro Señor Jesús, que lo observes con todo lo que hace, que le escuches, que nos asombremos de Él, de sus maravillosas palabras, de sus acciones, de su Evangelio. Dejemos que nos cautive todo su ser. Este es mi objetivo esta mañana, y si lo consiguiéramos sería un triunfo. Estaríamos tan llenos de Él que no dejaríamos de seguirle jamás.
Pero veamos esta historia. Dos hermanos en la que el hijo pequeño le reclama en vida de su padre la parte de los bienes que le corresponde. Fijaros en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Era el hermano pequeño, el más joven. Era el más ligero de mente y quizá tomando decisiones desacertadas, inapropiadas, precisamente por su juventud. Los bienes que le tenían que corresponder solo después de la muerte de su padre, él quería tenerlos ya, sin haber muerto su padre. Él se sentía y quería ser libre, autosuficiente, dueño de sí mismo. La Palestina de la época a que nos estamos refiriendo, había dos maneras de transmitir la fortuna de una familia, bien por testamento o bien por donación en vida, como se ve en este caso. Y cuando las posesiones se cedían en vida, el hijo recibía el capital, pero no recibía los intereses. Sin embargo, en la parábola lo dice claramente en el versículo 13. Juntándolo todo el hijo menor, nos dice. Es decir, juntó el capital más los intereses. Hay en esta petición un cierto aire de crueldad, de falta de sensibilidad y de tacto. Es como si le exigiera al padre: dámelo ya, porque de todas maneras lo voy a tener cuando tú te mueras. Y yo quiero disfrutarlo ahora y que me dejes vivir en paz. ¿Qué clase de amor puede haber en el corazón de un hombre que le habla así a su padre? Pero, sin embargo, y no obstante, el relato no dice que el padre discutiera con él o que se opusiera, ni tampoco que tratara de convencer a su hijo de que no hiciera tal cosa, sino que le deja hacer. Y a veces a los hijos debemos dejarlos hacer, porque tienen que aprender por ellos mismos de sus errores, por muy duro que sea. Y lo que nos enseña esta parte del Evangelio es que al huir y alejarnos de Dios, empieza uno a sentirse libre, pero es al contrario. Se vuelve ciego sin ver la realidad que suele acabar en la más profunda miseria. Dice el versículo 14, cuando ya la había gastado todo, sobrevino gran hambre en aquel país y empezó a pasar necesidad. Lo que fácil viene, fácil se va. Y nos muestra lo que es la realidad de la vida, aunque sea cruel. ¿Cuál podría ser el diseño de nuestra enseñanza en esta parte? Nos lo dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nuestro apego con Dios es nulo y nos alejamos de Él, terminamos cogiendo otra cosa peor. Al ciudadano que acude el hijo pródigo, lo envía a sus tierras. Y lo envía allí, pero para que críe cerdos, donde de ningún modo le faltará el sustento necesario, parece ser. Pero quizá esto fuera un insulto intencionado, porque
El hijo pródigo, al ir a pedir ayuda a aquel pagano que era rico, lo envió a la más triste profesión, que es cuidar cerdos, que para un israelita era una afrenta indigna. No deja de ser esto una imagen cruda de la miseria en la que el pecado suele arrastrar al hombre. Alejarnos de Dios será esclavitud, engancharnos a cualquier ocio, bien sea al alcohol, bien sea a las drogas, o al sexo ilícito, o al ocio de mirar la televisión. Esa ociosidad, madre de todos los vicios, se apega a nosotros. Si nos separamos de Dios, al final todo lo nuestro se acabará en el fango de los cerdos. Nos llevará a los comederos como llevó al hijo pródigo, viviendo hastiado y enfadado toda nuestra vida. Aquí vemos un ejemplo de un muchacho irresponsable, un juerguista que vivía solo en el egoísmo, en una ciudad llena de vicios, con todo tipo de diversiones, si queréis. Pero pronto se quedó sin dinero y terminó dando de comer a una piara de cerdos para poder subsistir. Una situación indigna, como he dicho antes, un trabajo prohibido para los israelitas, ya que los cerdos eran animales impuros, como dice el libro de Levítico, en el capítulo 11 y versículo 17. La ley dice claramente: maldito sea el hombre que cría cerdos. Ya no podría santificar el sábado, ya no podría ir a la sinagoga. Había caído en el nivel más bajo que puede caer un israelita. Se veía obligado a negar su religión. Hasta incluso tenía que alimentarse de las algarrobas en las que se alimentaban esa piara de cerdo. Pero las algarrobas no se la daban para él, porque era comida para los cerdos. Entonces incluso tenía que robar el sustento para poder vivir. ¡Qué indignidad! Hermanos, el hombre, tú y yo, hemos sido para estar llenos de Dios, para no llegar a ser indignos. Y si huimos de Él, si nos alejamos de nuestro Padre, si tomamos nuestra pequeña herencia terrenal de tiempo y dinero y la usamos para apegarnos a los vicios de este mundo, no importará si nos creemos que valemos mucho. No importará si tenemos todo el oro del mundo o que tengamos muchas posesiones o mausoleos tan lujosos como el Taj Mahal. Nuestro futuro vendrá a ser comer comida para cerdos, pero por toda la eternidad. Este es el destino que Jesús nos está diciendo en esta parábola, cuando huimos de la casa del Padre Celestial. Sigue el versículo 17 con unas hermosas palabras. Dice: y volviendo sí. Qué comienzo tan significativo. Se volvió hacia sí mismo.
se hizo una reflexión. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que cuando una persona que estaba lejos de Dios, que es lo mismo que decir estar contra Dios, que no era consciente de lo que hacía, ni del pecado que había cometido, que estaba fuera de sí, como dice este texto, solo puede reflexionar, venir a Dios arrepentido. Y el mismo ser humano que se vuelve a Dios da un giro a su vida de 180 grados. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también fuimos hechos para Dios. Estas son las tres cosas principales de nuestra identidad como seres humanos. Estamos hechos por Dios, como semejanza de Dios y para Dios. Por tanto, convertirse y arrepentirse es volverte hacia uno mismo. Y volver hacia uno mismo es volver hacia Dios. Es descubrir de dónde vienes, de quién eres y por qué huiste. Huir de Dios es siempre huir de la verdad, de la vida eterna. Pero si vienes arrepentido a la cruz, si vienes arrepentido a nuestro Señor Jesús, es despertar a la realidad y a la verdad. Es confesar que somos pecadores y que por eso abrazamos la cruz de Cristo. El ser humano no es el mismo hasta que no vuelve a Dios. La segunda parte de volver hacia la cruz de Cristo es el arrepentimiento. Es el quebrantamiento de todo tu ser. Es derramar tu alma delante de Dios, mostrando nuestra indignidad ante Dios. Sigue el versículo 18 diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta actitud el hijo pródigo vemos que hay tres características esenciales de verdadero arrepentimiento. Primero tenemos la convicción de pecado, cuando dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No busca ningún tipo de excusas, no pretende culpar a nadie, no pretende tampoco echarle la culpa al Padre por no haberle aconsejado bien, impidiendo que no le diera su fortuna. Tampoco le echa la culpa a los amigos, si se les puede llamar amigos, de juerga, ni tampoco a las circunstancias de verse con mucho dinero creyendo que nunca se acabará. Tampoco le echa la culpa a su inexperiencia como joven, sino que se pone en primera persona, diciéndose: yo soy el único culpable. He sido yo el que ha pecado. Y es que, hermanos y amigos, el caer en el pecado, el caer en el extravío, no es algo de lo que podamos excusarnos. Todos somos pecadores, todos somos culpables y somos rebeldes ante Dios. Así lo dice su palabra. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros sabemos y hemos conocido la voluntad de nuestro Padre, pero la hemos rechazado. ¿Cuántas veces nos tendremos que arrepentir durante toda nuestra vida? Así que el arrepentimiento es un profundo sentido de lo horrible y ofensivo que es el pecado delante de Dios. Volvamos a Dios. Él siempre nos está esperando. Nunca nos cerrará la puerta. Siempre que vayamos con fe y arrepentimiento. No hay amor tan grande como nos demuestra nuestro Señor. Él es por la fe que hemos puesto en el Salvador, nuestro Padre eterno. Después vemos en segundo lugar que hay un reconocimiento de las consecuencias de la acción que hace el Hijo pródigo. El versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es en sí una aceptación de la realidad, tal cual es la realidad, sin tapujos, sin un trapo que oculte nada. Es reconocer la aceptación de que Él ha pecado, de que Él está aceptando: he desperdiciado mi herencia y reconozco que he roto lo que me ligaba a ti, Padre mío. Lo está reconociendo. Reconoce que legalmente no tendría ya el Padre ninguna obligación hacia su persona, porque Él se emancipó porque quiso, se emancipó por su propia voluntad. Él era consciente de que ya no le debía nada a su Padre. Hay también un tercer motivo del Hijo pródigo, y es la reparación de la conducta. Dice el versículo 19: me levantaré e iré a mi Padre. Vuelve con rectitud a su Padre de un modo incondicional, porque en el fondo, lo más profundo de su corazón, Él seguía creyendo en el amor de su Padre y abrigaba la esperanza de que su Padre lo iba a asiliar de nuevo. Toda fortuna que él dilapidó, no la tendría en cuenta su padre, y le pediría que lo contratara incluso como un jornalero suyo. En este punto muchas personas cometen un terrible error en la forma en que tratan de volver a la casa de Dios. Estamos dispuestos como el Hijo pródigo, a volver a nuestro Padre, pero no como un jornalero que debe ganar cosas y poner el valor de nuestras obras delante de Dios. La salvación, los creyentes sabemos, todos, que es gratis. Eso es lo que quiere decir salvados por gracia. Salvados por gracia. No tenemos que hacer nada más. Ya Dios lo ha hecho todo.
es que vengamos con fe y arrepentimiento. Y arrepentirse quiere decir creer que Dios es tan grande y tan bueno que los más pequeños placeres en el cielo son mejores que vivir 10.000 vidas en 10.000 mundos sin Él. Muchos cristianos creen que la conversión es un fenómeno puntual, una excepción, es algo que se pasa rápidamente, que pasamos de las tinieblas a la luz en un minuto, de tener una conducta mala y perversa a una ejemplar y llena de virtud. Pero la conversión es un poco más excepcional. La conversión no es un instante de emoción, sino que es un proceso habitual de cada día, subir un peldaño pareciéndonos más a Cristo y andar en nuestra vida por este mundo en el temor del Señor. Ser cristiano no es recibir ningún diploma, sino saber llegar, como dice la palabra de Dios, llegar a la meta, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo por excelencia. La conversión es un empeño diario que a veces es doloroso y frustrante y difícil. A veces es triste, pero la mayoría de las veces es y te sentirás feliz y alegre. Volver a Dios con el corazón cambiarlo es dar un giro de 180 grados a tu vida. Y esto es lo que nos lleva al tercer enfoque de la parábola. Hemos visto la miseria del extravío. En segundo lugar estaba la naturaleza del arrepentimiento. Y en tercer lugar está el gran entusiasmo del padre cuando el hijo vuelve a casa. Dice la segunda parte del versículo 20 que cuando el padre vio al hijo que se acercaba, corrió y le besó. Esto no es propio de un señor de edad avanzada. Correr en un anciano, en una persona mayor, estaba mal visto y no es digno para un anciano, incluso aunque tuviera mucha prisa. Pero además hay otra cosa que debemos preguntarnos, que los numerosos pecados en que había caído el hijo pródigo le habían convertido en un reo de muerte para el pueblo de Israel. Cualquier israelita religioso podía iniciar una lapidación inmediata. De ahí que el padre corrió al encuentro del hijo para abrazarle y demostrar ante sus compatriotas que su perdón le redimía de todo castigo. Dice el versículo 20, al verlo lejos, sintió compasión de él. Así es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre del cielo. Uno de nosotros como padres también sabemos lo que es la llegada de un hijo. Cuando lo tenemos fuera, quizá en la península, quizá en el país en el que reside, cuando esperas verle de nuevo, cuando ansiosamente esperas la llamada telefónica con la confirmación de que viene de nuevo a casa, se nos vuelve la emoción dentro de nosotros. Cuando lo vemos caminando hacia nosotros, bien sea en el aeropuerto o en la terminal del barco, nos llena de alegría. Es así cuando el arrepentido se vuelve a Dios Padre.
y entonces hay fiesta en el cielo. En esta parábola vemos que el Padre da 3 órdenes muy específicas. Primero dice, sacad el mejor vestido. En Oriente significaba darle honor a un invitado o a cualquiera de la casa. Regalar un vestido lujoso equivalía a condecorar como condecoran los militares con una medalla. Revestirse de nuevo en el pueblo de Israel era también significado de salvación. Esto es lo que significaba cuando dice el Padre vestirlo con un vestido nuevo. Y después le dice en el versículo 22, colocarle un anillo. El Padre quería dar a entender que le transmitía otra vez los plenos poderes de ser hijo suyo. El anillo con su sello representaba la autoridad y representaba la legalidad. De tal manera que el hijo volvía a ser hijo legítimo. Y tenemos y tienes que saber que Dios es así, que Dios es puro, que Dios es único, que no te mantiene a distancia, sino que espera que estés junto a Él durante toda tu vida. En esta parábola Jesús no tendría que incluir detalles tan cargados de emoción, pero quiere que sintamos de qué manera es Dios Padre. Luego también vemos, y lo vamos a dejar, porque se ha hablado y escrito mucho del hijo pródigo y poco del hermano. Pero en realidad, cada uno de nosotros somos como el hermano mayor, individuos que se escandalizan por el Evangelio. A veces somos personas como los escribas y fariseos, que criticamos a los demás. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es qué grande es el amor de Dios para sus hijos perdidos. Concluyo diciendo, ¿cuántas veces te has visto reflejado como el hijo pródigo? ¿Qué clase de amor puede haber en nosotros si habláramos así a nuestro Padre? Aquí está el final, en el versículo 23, cuando el Padre dijo, tenemos que hacer fiesta, tenemos que regocijarnos por el pecador perdido que fue hallado. Este es mi final. Dios es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que esta historia termine en la cruz, en la que no hay mayor demostración de amor, incomprensible. Ahí está el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es donde encontramos la salvación. ¿No es cierto esto? Vamos a orar.